Bien, la visión de Max Weber y la visión de esta crítica de la profesión en la modernidad, lo que viene a decir es que el mundo protestante es el que da lugar a esta concepción moderna de la profesión frente al mundo católico, frente al mundo religioso de la Europa mediterránea, que mantiene una concepción del trabajo al margen de la religión. Y de aquí, de esta crítica de la visión, de la concepción de la profesión y de esta crítica de la concepción tradicional católica y mediterránea del trabajo, es de donde va a desprender la sociología, la crítica de la profesión de corte más weberiana, que el mundo mediterráneo ve que hay una separación, que hay un conflicto entre lo que es el mundo del trabajo y el mundo de la religión en la Europa mediterránea, la Europa que es deudora de la Iglesia Católica y que por tanto está anclada en lo que es el mundo medieval, es decir, el mundo que no ha dado el paso a la modernidad. A partir de aquí, toda una serie, es decir, a partir de esta interpretación de la sociología de Max Weber, de la crítica del concepto de profesión en la modernidad, tal y como la realizan Max Weber y sus discípulos, a partir de aquí va a haber toda una serie de modernizadores en los países mediterráneos que van a llegar a la conclusión de que la modernización en los países mediterráneos, concretamente en España, tiene que ver con la introducción de esta visión moderna de la profesión que ha quedado ubicada en los países del centro y del norte de Europa y que, sin embargo, a los países del Mediterráneo, a los países latinos, donde la Iglesia Católica ha tenido una posición hegemónica o totalmente dominadora, marginando y dejando a un lado a las concepciones, a las iglesias disidentes, como podía ser la Iglesia protestante. Como digo, a partir de esta crítica de la moderna de la profesión, hay toda una serie de modernizadores en España concretamente, que consideran que para incorporar a España al mundo moderno se tiene que introducir en España también esta visión religiosa de la profesión que estaba en principio circunscrita, reducida al mundo protestante, al mundo europeo del norte y del centro del continente, pero que se tiene que introducir esta visión de la profesión en España, en los países mediterráneos, haciendo a la Iglesia Católica responsable de este cambio de orientación en la concepción de la profesión, en la concepción moderna, en la concepción aplicada a estos países mediterráneos de la profesión, para que estos países puedan dar el salto económico, puedan ponerse al mismo nivel industrial que los países del norte y del centro de Europa. Entonces, habrá toda una serie de modernizadores, como digo, sobre todo a principios del siglo XX, que intentarán esto, es decir, por así decir, emancipar al capitalismo mediterráneo, haciendo que el catolicismo, haciendo que la religiosidad de estos países sea permeable, es decir, pueda introducir en su interior la concepción protestante de la profesión. Entonces aparecen una serie de intelectuales, como por ejemplo Ramiro de Maeztu, que tienen esta idea, es decir, ¿cómo podemos hacer que el mundo tradicional católico, que ha segregado, es decir, se ha desvinculado del mundo moderno, ha visto que el mundo moderno no tenía que ver con
con el mundo de la religión, ha creído que la religión era una cosa aparte de la modernidad, ha creído que la religión era una cosa aparte de la secularidad, de la revolución económica, de la modernidad. ¿Cómo hacemos que la religión se reconcilie con el mundo moderno para que de esa forma la religión también contribuya a la modernización y al crecimiento, es decir, al avance económico y social de los países de la Europa mediterránea, de la Europa latina, como España, como Portugal o como Italia? Bien, esta, como digo, es una corriente de pensamiento dentro del catolicismo que comienza en el siglo XX. Comienza en el siglo XX y en la Guerra Civil Española, concretamente, va a tener un desarrollo dramático, porque en la Guerra Civil Española estos modernizadores católicos se encuentran con una nueva obligación o con un nuevo reto, que es el de, a la vez que trabajan por el crecimiento, es decir, tienen esta preocupación por el crecimiento económico y por la modernización de España, a la vez ven que esta modernización no puede girar hacia la izquierda, es decir, no puede servir para que la modernización social contribuya a que una nueva clase social, como sería el proletariado, como serían los trabajadores, desplacen a la burguesía en este empeño modernizador, de tal forma que la modernización se desvíe de esa corriente europea del centro y del norte, de esa corriente burguesa, que era la que había emprendido la revolución moderna, es decir, la modernización de los países, y que por tanto había contribuido al crecimiento económico desde la perspectiva de la burguesía, es decir, al desarrollo del capitalismo y por tanto al desarrollo de la concepción de la profesión tal y como la entendía el protestantismo, pero en el marco del desarrollo y crecimiento del capitalismo. Entonces, esta corriente intelectual católica y religiosa se encuentra con un nuevo reto, además de generar este capitalismo nacional, este capitalismo mediterráneo, que es enfrentarse a lo que es la amenaza de la revolución obrera, que plantea una modernización desde otra perspectiva, con otros principios o con otros elementos más importantes, con otros objetivos, antes que desarrollar esta visión protestante moderna de la profesión, tal y como la hemos expuesto y tal y como fue expuesta al comienzo de la Revolución Burguesa o en los primeros balbuceos de la Revolución Burguesa a través de la Reforma Protestante. Entonces, en esa lucha, en ese conflicto que se produce, sobre todo en los países mediterráneos y más concretamente en España, entre revolución burguesa y revolución proletaria, es cuando surge una nueva orden religiosa que tanto se apropia de este concepto protestante de la profesión, como también hace bandera de la lucha contra la clase obrera. Y esta nueva organización religiosa que nace en la misma Guerra Civil Española y que se enfrenta desde una perspectiva religiosa a lo que es la revolución obrera, esta nueva organización religiosa será lo que luego va a ser conocido como el Opus Dei, ¿no? Por lo tanto, los intelectuales católicos, una de cuyas máximas figuras a comienzos del siglo XX en España era Ramiro de Maeztu,
y esta intelectualidad católica dará lugar a una orden religiosa completa que hace de la modernización de España un reto, tanto como la lucha contra la amenaza que para ellos supone la revolución obrera, ¿no? La revolución de los trabajadores.